Al pensar en tu pasado, ¿todavía tienes vergüenza? ¿O has encontrado alivio a tu vergüenza porque caminas con Jesús? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la vergüenza de Pablo. Sean todas bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Damos gracias a Dios por estar nueva vez aquí. Les saludan Katy, Mayra y Aileen, quien les habla. Ay, sí, qué bendición quedar aquí hoy. Así es, Katy, Aileen, de verdad que yo me siento tan bendecida de poder estar aquí y compartir esto que ya hemos preparado para las que nos van a estar viendo. Amén. Sí. Así es. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Le invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, de hecho, darle me gusta a este video y que lo puedan compartir con muchas otras hermanas que puedan ser edificadas a través del contenido de este programa y de muchos otros que tenemos allí. Hoy seguimos con esta serie, La única solución a nuestra vergüenza, una serie que nos ha sorprendido de la forma en que Dios nos ha ministrado, lo que hemos aprendido de los personajes bíblicos. Wow, sí. Y hoy estaremos, de hecho, concentrándonos en un personaje muy, muy, muy conocido, Pablo. Pablo, sí, Sí. El héroe. Sí, el programa de hoy se titula La vergüenza de Pablo, Sí. Por cierto. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión a la luz del programa que compartiremos es: ¿alivias tu vergüenza mientras caminas con Jesús? Y a través de los 5 programas que hemos hecho, hemos visto diferentes tipos de vergüenza, todas producidas por nuestro pecado. Ay, el hilo común en todos nosotros, ¿verdad? Sí. Damos gracias a Dios que nos permite continuar compartiendo nuestro espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Y como siempre, antes de comenzar, necesitamos pedir al Señor a venir a nuestra vida, venir a nuestras mentes ahora para que lo que vamos a presentar impacte a todos nosotros. Aileen, ¿tú podías orar Claro para que nosotros? Sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que si podemos estar aquí hoy es por tu favor, por tu gracia, por ese regalo inmerecido de la salvación. Y por eso, Señor, apelamos a ti para que tú abras nuestros ojos a todas las que nos escuchan acerca de la culpa que tú has levantado de nuestros corazones, la vergüenza que tú has cargado por nuestro pecado, Señor, que nos ayudes a aprender de ti, de tu carácter, de lo que ya tú has hecho por cada una de nosotras, Dios, para que podamos recibir no solo esa salvación que tú nos regalas, sino esa libertad que tú quieres que experimentemos al aplicar tu verdad a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a glorificarte mientras vivimos en tus caminos, Señor. Que todo esto sea para bendición de tu pueblo y gloria de tu nombre. Amén. Gracias. Amén. Nosotros hemos estado viendo diferentes personajes a la luz de este tema, de esta serie, de la vergüenza. La semana pasada vimos a Pedro. Un personaje que muy famoso por la vergüenza. O sea, en el mundo secular es una historia que es de amplio dominio. Así es. Cómo negó a Jesús 3 veces. Así es. Justo antes de Jesús ser crucificado, en el momento que diríamos él más necesitaba de todo el apoyo de los discípulos. Y después de esto, entonces, Pedro parecía obviamente sentirse descalificado cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Así es. Y por eso mismo es que especulamos que Jesús, una vez resucitó, pidió directamente a las mujeres que fueran y buscaran a Pedro. Justamente. Exacto, de una manera muy específica. Y Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús lo afirmó 3 veces, diciéndole que lo amaba. Y luego entonces lo envió a pastorear sus ovejas. Así es, Aileen. Y este perdón liberó a Pedro de su vergüenza, estimulándole a invertirse en la obra del Señor. Hoy queremos estudiar a otro personaje que experimentó grandes vergüenzas luego de que Dios abriera sus ojos. Pablo creía que estaba obrando para el Señor, No fue hasta que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado que se dio cuenta de todos sus errores. ¿Y qué encuentro? No fue cualquier encuentro. Que Pablo tuvo con Cristo camino de Damasco. Fue impresionante y lo convirtió de un feroz
perseguidor de cristianos a un hombre humilde, amoroso y gran defensor de los cristianos. Pasó de ser un enemigo de Cristo a ser un imitador de Cristo. Uh-huh. De hecho, ¡wow! Fue contundente lo que sucedió en su vida. ¡Wow! Leamos en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 5, como nos relata. Dice, y de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta que recibió fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. No hay ninguna duda de quién era que le estaba hablando a Pablo en ese momento. Esa autoridad, esa manifestación de esa luz, cómo fue todo. Así es, y como dice 2 Corintios 4, versículo 4, dado su corazón incrédulo, Saulo estaba ciego espiritualmente. Que nos veamos nosotras en ese espejo, ¿verdad? Sí. Pero luego de aquel encuentro quedó ciego físicamente por 3 días, hasta que Ananías oró y Cristo le devolvió su vista para hacerle entender su ceguera espiritual. Esto cambió a Pablo para siempre, hizo conciencia sobre su pecaminosidad y conoció a Jesús como su Salvador. Escuchemos cómo Pablo se autodefine. Leamos en 1 Timoteo 1, versículo 15, que dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Wow. Uh-huh. Y al estudiar la vida de Pablo, vemos que después que tuvo ese encuentro con Cristo, nunca miró hacia atrás. Uh-uh. Él siguió y como se dice en inglés, full speed ahead. Sí, a toda marcha. Gracias. En esos 3 días que él estuvo ciego y orando, la palabra dice que él no comió ni bebió. Sabemos que para los judíos el ayuno y era como un señal de humillación y arrepentimiento ante Dios, mientras buscaban su perdón por sus pecados. Y especulo que alguien tan altivo y arrogante como había sido Pablo hasta este momento, debió experimentar mucha vergüenza por todo lo que había hecho en contra de Cristo. Sí, definitivamente. Y Pablo específicamente era un tremendo religioso, o sea, un fariseo que había estudiado bajo la enseñanza de Gamaliel, uno de los profesores más reconocidos y prestigiosos de aquella época. El Oxford de Jerusalén. O sea, recibió una preparación que lo capacitaba y en verdad estaba por encima de la media de los judíos de su tiempo. Así es, y Pablo llegó a perseguir y a encarcelar a muchos cristianos. Sí. Imagínense su vergüenza cuando Dios abrió sus ojos espirituales, que él cayó en cuenta de todo el mal que él había hecho. ¿Tú te imaginas? Pero una vez fue redimido, Pablo fue reentrenado por Jesús mismo por 3 años en Arabia. Y después se fue a Jerusalén a predicar. Con toda razón, en un principio, los cristianos le tuvieron miedo. Claro, su mala fama le precedía. Aquel hombre que los asesinaba y los arrastraba y de repente viene a hablarle de Jesús. Y me imagino la vergüenza que Pablo experimentó al ser temido por estos cristianos. Pero hay otra vergüenza también. Antes de su entrenamiento con Jesús, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas. ¿Y qué creen que ocurrió? Que los judíos estaban contentos porque finalmente encontraron el Mesías. Claro que no, al contrario, estos tramaron deshacerse de Pablo y conjuraron hasta matarlo. Eso debía de ser difícil para él también. Sí, imagínense. Los suyos rechazarlo a ese punto. Y el que una vez fuera un famoso líder judío, ahora lo quieren matar. Como tú dijiste, que él fue de la cima al piso, por debajo del piso. Pablo experimentó vergüenza ante Dios, vergüenza con los cristianos y vergüenza con los judíos también. Esto debería ser abrumador, a menos de que como Pablo sepamos a dónde refugiarnos con nuestra vergüenza. Amén. Así es. ¿Era Pablo culpable
Claro que sí, él había pecado contra Dios, él Claro. había hecho cosas terribles. Sin embargo, culpa y vergüenza son dos cosas diferentes. Ay, sí. Somos culpables por nuestros pecados y a menos de que nos arrepintamos y entreguemos nuestra vida a Dios como nuestro Señor y Salvador, pues esa culpa y esa vergüenza la vamos a tener. Pero por medio del sacrificio de Cristo, Amén. entonces Amén. en la cruz, esa culpa y esa vergüenza puede ser elevada, removida, porque Jesús pagó el precio. Él fue Amén. sacrificado Un por precio mí. muy alto. Sí, un precio que nadie puede Nadie pagar, puede solo Amén. Él, el Así Cordero mismo es. inmolado, el Amén. Hijo de Dios. Amén. Entonces, por este sacrificio es que Dios nos ve limpias, porque Amén. Jesús nos justificó, porque es como si se hubiera hecho borrón y cuenta nueva. Así Así es. es. Ya no tenemos deuda, a pesar de que seguimos pecando. Lamentablemente, Ujú. sí. No nos domina el pecado. No, pero seguimos seguimos siendo pecando por pecadores. estar en Sí. un mundo caído. Escuchemos lo que nos dice Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por esto es que ya no tenemos que sufrir la vergüenza de nuestro pasado. Y no sabemos con exactitud quién escribió ese libro de Hebreos, de cual quiero leer el versículo 1 de este mismo capítulo, porque esto es precisamente lo que Pablo vivió. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La única manera para despojarnos del peso de la vergüenza y el pecado y es haciendo exactamente lo que Pablo hizo. Sí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así es. Y si no hubiéramos entendido esto que Pablo entendió, pues la culpa y la vergüenza sería abrumadora. De hecho, Así es. yo no sé si a ustedes les pasa, pero en ocasiones, y lo comparto, que yo he pecado. A veces me vienen como unos ramalazos, unos recuerdos de lo que yo hice y me entristezco. Sí, claro. Ay, Y sí. tengo que hablar verdad a mi corazón y decir, ya Sí. Cristo me perdonó, ya eso Sí, no me puede. Porque el no me enemigo se puede encarga de culpar. culparnos, entonces Exacto. nosotros tenemos que hablar Porque de verdad. si no, nos paraliza. Así es. No, Ese y es nos, el y problema. esa culpa nos aleja, nos hace sentir que no somos aceptos delante de Dios. Exactamente. Y no es Recientemente, verdad. Yo recibí una joven que me decía, yo soy tan bendecida ahora, pero yo no me lo merezco porque yo pequé mucho en el pasado. O sea que... Y en parte es verdad, Ajá. pero no al punto de que me haga sentir no digna de su de sus bendiciones. indigna, que Dios no me Sí, ame. exactamente. Así mismo. Y Pablo, volviendo a este personaje, no solamente caminó en obediencia, no solamente tuvo fe, sino que también él caminó en obediencia, con gozo, Ay, a pesar de todas las tribulaciones que tuvo que sufrir, porque su vida no fue más fácil después de hacerse cristiano. Pero para al nada, contrario, se puso peor. Perdió todos los privilegios, todos los que él reconocimientos, tenía, y comenzó, ahí fue que comenzó Pablo lo que hizo a fue pasar sufrir trabajo. todo el tiempo. Sí. Y si bien Pablo sufrió mucho, porque la Biblia nos lo relata, el impacto que su vida tiene hasta el día de hoy es de un corazón cambiado por Amén. Cristo, un corazón sumiso a Dios, un corazón que su mayor satisfacción era compartir el evangelio. Así. O sea, por eso menospreció la vergüenza, imitando a Cristo, cargando su cruz y siguiéndole hasta el final. Si Pablo no hubiera entendido bien que Cristo cargó tanto con su culpa como con su vergüenza, él no hubiera podido ir a las sinagogas y presentarse ante sus líderes, aquellos que estaban a la par en algún momento, aquellos que ahora lo querían hasta matar, y encontrarse con ese pueblo judío que lo repelía
y sin embargo lo hizo no una, no, muchas veces. En cada subida que fue. Sabiendo Así que lo es. podían encarcelar y hasta matar. Así Pero fue es. valiente y por su amor y fe y sumisión a Cristo, Cristo. lo hizo. Y realmente ni tampoco hubiera podido encontrarse con los gentiles, Tampoco. con quienes tuvo el mayor impacto. Así es. La realidad es que necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad. Sí, Eso sí. es Ujú. vital. Para apreciar lo que Cristo hizo Así mismo. por nosotras, porque si no, no lo vamos a entender. Sí. Exactamente. Necesitamos reconocer las malas prácticas pecadoras para entender las buenas nuevas Sí. del Evangelio. Amén. Entendiendo que al reconocer las malas prácticas es cuando viene la culpa y vergüenza. Sin embargo, las buenas noticias nos enseñan la cruz, la gloriosa cruz. Amén. Y yo quisiera aclarar de que ese arrepentimiento no es una vez y ya, es Ay, diario. 10 Eso veces debe al de día. ser una práctica diaria porque si de algo estamos seguras es que todos los días pecamos. Todos Y los más de días. lo que incluso nos No una damos sola cuenta. vez, varias veces. Entonces tenemos Ujú. que arrepentirnos inmediatamente. Continuamente. El Así Espíritu mismo. Santo nos redarguye. Así Ujú. mismo, pero sin vergüenza. Amén. Porque Sin eso es que vergüenza. nos paraliza. Sabiendo Así que El es. nos Señor hizo, perdona. como tú dijiste, borrón Borró y cuenta nueva. Amén. Pues yo quiero añadir cosas buenas ahora, Sí. aunque aún mis mejores obras Y no es son- que vamos a estar promoviendo el pecado, pero No. es que por nuestra naturaleza caída, en un mundo caído, sabemos que vamos a pecar, a veces sin darnos Exactamente, cuenta. así mismo. Y reconocer lo que fue consumado en la cruz, que Dios mismo bajó y sufrió al cargar nuestra culpa y vergüenza. Sí. Amén. Esto es donde está. Es verdad que yo soy pecaminosa y yo sigo pecando, pero Él hizo lo que yo no podía hacer. Amén. Éramos incapaces de hacer esto sin su divino intercesión. Amén. Y la realidad es que no podemos permanecer igual una No. vez que No, Cristo se jamás. nos manifiesta. Claro. Me da vergüenza que yo no hago como Pablo, pero deberemos seguir Sí. adelante con mucho Corriendo poder. esa carrera, sí. Exactamente. La realidad es que no podemos permanecer igual No. una vez que Cristo se nos Nos manifiesta. intercepta. Y esto es precisamente lo que Cristo hace cuando le obedecemos. Se hace presente en nuestras vidas. Y Amén. aunque experimentemos tribulaciones, eso es parte de, porque vivimos en un mundo caído, Así es. ya no será experimentando vergüenza ni dolor, sino con esperanza, porque Amén. estamos en Cristo, con la convicción de que las puertas de Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y nos- Y nosotros somos parte de esa Amén. iglesia. Nosotros somos su iglesia Amén. y si hemos puesto nuestra fe y nuestra vida en las manos de Cristo, cada uno de nosotros somos los que formamos la esa iglesia. iglesia. Somos La iglesia. ley nos condenó, ciertamente, pero en Cristo tenemos un nuevo pacto. Amén. Con su Amén. sangre derramada en la cruz y ya esa condenación fue pagada por Él. Por todo nuestro pecado presente, pasado y futuro. Amén. Eso es algo que yo lo digo y wow, me No maravillo. No, No, eso es no me cabe. sobrenatural. Pero eso nos dice la palabra, eso nos enseña y confiamos en Que lo su que palabra Él es verdad. nos dice. Amén. El entender entonces esta gloriosa verdad nos recuerda de nuestra necesidad de tener a Cristo en todo. Amén. O sea, si mi vida, si Él es el Señor de mi vida, pues Él debe de estar presente en todo, no en algunas partes de mi vida, no solamente en algunas actividades. Es que toda mi vida debe de girar en Así torno. es. No es Ah. domingo en la mañana. No, No. no solamente el domingo. No somos dignas de nada, estamos claros en eso. Sin embargo, por medio de Cristo es que somos hechas dignas y podemos venir Amén. confiadamente delante de su presencia. Y como Él es eterno, su perdón y su gloria son para siempre, van a estar ahí. Podemos dar Amén. por un hecho de que Dios nos va a recibir con cada vez que tengamos corazones arrepentidos, que le confesemos, que vengamos a Él. Amén. Y en medio de las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas, porque nos ama, ¿eh? Porque nos ama, Amén. ¿eh? Suena contradictoria, Sí, pero sí, sí. Pero es así, y yo
sé que ustedes lo han vivido, lo han Totalmente. experimentado, y más cuando uno la supera y mira hacia atrás, uno lo que ve es el amor y el cuidado de Dios. Amén. Formándonos a su imagen. Amén. En medio de esa tribulación. Sí, así es. Y Katy, Aileen, a todos los que nos están viendo y oyendo, el ver lo que Dios hizo a través de Pablo, al removerle su culpa y vergüenza, nos debe inspirar a imaginarnos lo que Dios puede hacer con cada una de nosotras. Somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5, 17. Él borró nuestro pasado cuando canceló nuestra deuda y nos dio a su Hijo. Amén. No debemos avergonzarnos de nuestro pasado, nunca, sino resaltar la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios se hace más grande. Más grande para mostrar a otros lo que Dios puede hacer en las vidas de otros también. Dios puede transformar hasta el peor de los pecadores, así como hizo con Pablo, que él mataba a los cristianos. ¿No les llena esto de esperanza? Pero claro, claro, wow. Son cosas que normalmente nosotros queremos esconder nuestro pasado, porque es feo y nos da vergüenza, pero cuando enfocamos que eso da más gloria a Dios, Él redime nuestro pecado. Amén. Nos da esperanza viva mientras vivimos. Él es nuestra esperanza también. El pecado trajo la muerte y la ley nos demostró nuestra incapacidad de cumplirlo. La cruz nos da paz y la resurrección, esperanza. Como Él resucitó, nosotros lo haremos también. Después de que todo esto haya pasado, todos sus hijos pasaremos la eternidad en gloria. Amén. La vergüenza pasará y será reemplazada por el gozo. La resurrección nos demostró el poder de Cristo sobre el pecado y la muerte y nos enseña que el Padre aceptó su obra en la cruz. Amén. Así es. Y Pablo nos enseña cómo poder seguir adelante con esperanza, dejando de lado la vergüenza, y lo podemos leer en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y así es, y el ser transformadas a su imagen es lo que nos prepara para la gloria, como nos dice 2 de Corintios 3:18. Escuchen, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El vivir en obediencia, siguiendo las huellas del Espíritu Santo, nos cambia. No tenemos que tener un encuentro tan dramático como tuvieron Isaías y como tuvo Pablo. Su palabra es tan poderosa que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos y que penetra hasta la división del alma y del espíritu, como dice Hebreos 4, versículo 12. Confiamos entonces en Cristo. Él es el único que tiene el poder de cambiarnos. Su sabiduría nos permite discernir lo que es mejor. Amén. La íntima comunicación con Él nos da la bondad para ofrecerle la gracia, para perdonarnos y el amor para seguir amándonos. A pesar de eso, nunca podemos glorificarle en la forma en que Él merece. Vivir en este mundo sin Cristo es vergüenza y muerte. Amén. Vivir con Jesús es gozo y paz. Amén. En gozo, con paz y una vida sin vergüenza. Es lo que Jesús quiere para sus hijos. Meditemos sobre lo que hemos estudiado hoy, el cambio que ocurrió en Pablo. No es eso lo que todas nosotras queremos que suceda en nuestra vida. Y como Cristo no cambia, podemos confiar con su respaldo, con su apoyo, con su ayuda. Es hacia allá que Dios, de hecho, quiere que todos vayamos, hacia una constante transformación y renovación, porque todas nuestras respuestas ya han sido respondidas en la cruz. Amén. En nuestro próximo encuentro continuaremos estudiando la vida de una mujer que experimentó una gran vergüenza, María Magdalena. No dejen de sintonizarnos. Y recuerden que necesitamos de sus oraciones. Síganos en las diferentes redes sociales. Le esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones.